¿Conoces la historia de la Virgen del Valle? En 1498, Cristóbal Colón llegó por primera vez a tierras guayqueríes. Años más tarde, en la isla de Cubagua, se fundó Nueva Cádiz, la primera ciudad hispana de Venezuela, levantada para explotar las ricas ostras perleras de sus aguas. Los pobladores trajeron desde España una imagen de la Inmaculada Concepción, que llegó hacia 1530, pero en 1541 un ciclón arrasó la isla y destruyó la capilla. Sin embargo, la imagen de la Virgen permaneció intacta. Por ello, decidieron trasladarla a una hacienda en el valle de la isla de Margarita. Al principio la llamaban la Virgen que está en el valle, hasta que adquirió su nombre definitivo, Nuestra Señora del Valle o simplemente Virgen del Valle. Y es la advocación mariana más antigua de Venezuela, patrona de los pescadores y protectora de nuestras costas. Cada 8 de septiembre, cientos de pescadores y creyentes hacen el Barloventeo, una peregrinación marítima en la que agradecen y piden la protección divina en sus faenas diarias de pesca. Nosotros partimos desde la playa de Pampatar. El agua estaba repleta de peñeros decorados con banderines de colores y flores. Sonaban tambores y la energía era la de una auténtica fiesta. Con un nudo en la garganta y los ojos aguarapados navegamos hacia el Farallón, un altar natural en mitad del mar, para bendecirnos con un chapuzón de agua salada. Rezamos y cantábamos feliz cumpleaños a todo pulmón. Fue tan emotivo que es imposible no volver el próximo año. Feliz cumpleaños, Virgencita del Valle. Con los buenos días les damos la bienvenida y el feliz cumpleaños a la Virgen del Valle desde la playa de Pampatar, acá en Margarita. Es 8 de septiembre y todos los pescadores y todos los creyentes se unen para salir a homenajear a nuestra Virgencita. Esta es nuestra primera vez haciendo el Barloventeo y quiero que ustedes nos acompañen. ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ay! ¿Cómo te llamas? Catalina, ¿Y cómo nos llamamos nosotros? los dos locos de viaje. ¿Vienes a celebrar a la Virgencita? Sí. ¡Ah, yo también! ¡Que la pases muy rico! Ustedes saben que nosotros dejamos todo para última hora y planificando la venida al viaje le preguntamos a nuestro gran amigo Gabo Cárdenas, hermano, ¿con quién podemos hacer el Barloventeo? Y nos dijo, no, escríbele a Julio de Bracerito, que ellos, miren, organizan una lancha, además de que van un poco de panas, creadores de contenido. Aquí seguido nos dijeron, claro que sí, vénganse por acá. Y hasta nos dieron un regalito hermoso que se lo vamos a mostrar más tarde porque no lo trajimos para acá. Pero miren el peñarito en el que nos vamos. Con el calor de tus manos, con el sabor de tu boca, suelto y me entrego a tus brazos. Siempre he deseado amar así. Viajeros, yo quiero presentarles a Alejandro Venegas, este pana de Cumaná que tiene 6 años viviendo en Margarita. 6 años ya viviendo aquí en la isla. ¿Qué te hizo mudarte a la isla, Ale? Mira, la isla te da como cierta libertad a absolutamente todo, espiritual, en muchísimos aspectos y te atrapa. O sea, la isla te atrapa definitivamente, entonces eso me hizo venirme para acá. ¿Y eras devoto de la Virgen desde antes que te mudaste o sientes que esa devoción incrementó cuando te viniste a la isla? Es que lo que pasa es que siento que la Virgen es la que te permite quedarte aquí. Ok. Entonces, si simplemente no vibras como que en esa frecuencia, la Virgen no te deja quedar aquí. Entonces es como una creencia ya al llegar aquí, automáticamente se te inocula. Y tienes todos los años desde que llegaste haciendo el Barloventeo. ¿Puedes contar un poquito de qué se trata? Mira, el Barloventeo es la procesión marina de la Virgen del Valle. Todos los pescadores, ya que es su Virgen, agarran a sus virgencitas siguiendo a una, comienzan a pasearla desde acá a Playa Valdés, de Playa Valdés van al Farallón
y luego de regreso. Entonces esa procesión, como es el Barloventeo de la Virgen del Valle, yo tengo 4 años haciéndola. El año pasado fue muy grande, hubo una cantidad enorme de embarcaciones y este año vamos a ver cómo se da. Gracias, hermano. Como el sol se entrega al mar cuando te vi. Oficialmente empezó la navegación y aunque esta es nuestra primera vez haciendo el Barloventeo, creo que tuvimos suerte. Nos comentaron que el año pasado había bastante brisa, hoy está todo calmadito, el mar está súper cristalino. Hay muchos peñeritos, no, está demasiado hermoso. Me encanta. La primera, pero no la última. Sin duda, miren qué belleza. Amar así. Buenos días. ¡Buenos días! No podemos zarpar si esto no tiene alegría. ¿Dónde está la alegría? ¡Ey! Quiero darle las bienvenidas a la Bahía de Pampatá para los que lo están haciendo por primera vez, los que lo están haciendo por segunda vez y los que no lo habían hecho toda la vida. Quiero que sepan que la mayoría de las personas que están haciendo esto por acá crecieron haciendo esto. Son los nietos de abuelos que hicieron esto de hace muchísimos años. Esta es una tradición enteramente de pescadores y nos estamos uniendo a una tradición que es de ellos. Queremos que por favor resalten con toda la comunicación que van a tener en este día de que esto es una manifestación espontánea de los pescadores de Pampatá y de Por la Mar, que hacen todos los años el 8 de septiembre para que las personas se acerquen cada vez a la fe mariana de la Virgen del Valle. Así que las bendiciones para todos y que comience la fiesta del Barloventeo de la Virgen del Valle. ¡Viva Bracerito! A pesar de que al principio todos van como por su cuenta, luego sale un bote que va como liderando la procesión con una Virgen del Valle y ya luego todos empiezan a seguirlo y se ve espectacular. O sea, la cantidad de peñeritos que van navegando en la misma dirección, siguiendo pues al líder, es espectacular, de verdad maravilloso. A nuestro altar natural, el Farallón Centinela de Pampatar. Aquí nos reunimos todos cada festividad de la Virgen del Carmen, que es la que está ahí arriba, con la festividad del Cristo del Buen Viaje, que por supuesto es en mayo,
y este que reúne a todo el mundo para celebrar la festividad de la Virgen del Valle. Estamos aquí reunidos con la Armada y todos los pescadores de por la mar de Pampatar y venimos acá a hacer algo muy importante, a cantarle el cumpleaños a la Virgen del Valle. ¡Eh! Ricky, hermano, un placer tenerte en uno de nuestros videos. Cuéntame cómo empezó tu canal, tus redes sociales, Ricky Margarita. Yo de verdad que desde hace mucho tiempo he visto el trabajo tan espectacular que has hecho por promover el turismo y las bondades que tiene la isla. Y bueno, además de agradecerte, quiero preguntarte cómo empezó todo. Bueno, primero tengo un primo, amigo de ustedes, Elías Rodríguez, venezolano en un viaje, que siempre ha sido como un hermano mayor para mí, ha sido inspiración. Viendo su proyecto cuando vivió en Venezuela y continuándolo desde Chile, siempre dije me gustaría hacer algo así, aportarle como él siempre ha aportado al país, yo aportarle a mi isla. Y luego mis redes empiezan a crecer, finales de 2019-2020, cae pandemia, buscando qué hacer con ese tiempo de ocio. Publicando cosas con mi abuela, dando datos de dónde se conseguía cosas, mejores precios de margarita, cuando la gente estaba apretada en ese momento por falta de trabajo. La gente empezó como a prestarle atención a todo lo que publicaba y luego en esos lapsos empecé a publicar datos de la margarita de antes, la gente conectó con eso y dije, bueno, si la gente se disfruta lo que a mí me parece interesante, ¿por qué no seguirlo haciendo? Y así empezó a crecer todo. Ahora, Ricky, referente al día tan importante que estamos celebrando hoy, ¿me puedes contar un poquito cómo empieza la celebración de la Virgen del Valle? Es decir, ¿cuándo en el mes y todas las festividades o eventos importantes hasta el día de hoy, 8 de septiembre? Bueno, todo empieza el primero con la bajada de la Virgen, es un día muy especial, muy lindo, asisten muchísimas personas, así como lo has visto en la misa de anoche y hoy en lo que es del Barloventeo o la procesión marina. Creo que empieza el primero y finaliza, por supuesto, el día de hoy. Hay otras actividades a lo largo del mes, pero lo más fuerte es el primero y el 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle. ¿Y qué es lo que más te gusta de la celebración del cumpleaños de la Vallita? Decir algo sería mentirte, porque todo es tan lindo, es tan especial, que todo te transmite algo distinto, ¿no? Así que quien no ha vivido nunca una procesión o una festividad de la Virgen del Valle, los invito a venir. Pueden tomarse una semana o una semana y piquito, porque para que asistan a la bajada de la Virgen y luego puedan estar también presentes en esta actividad del Barloventeo y en las misas de la madrugada, porque son varias. Está la de las 12 y la última es a las 8 de la mañana. Wow. Bueno, gracias, hermano, no solo ustedes por responder estas preguntas, sino por todo lo que haces por esta hermosa isla. Bueno, todos ponemos nuestro granito.
y nos estamos dirigiendo hacia el Concorde para luego empezar a retornar y llegar nuevamente hacia la playa de Papatar, en donde salimos. Me contaron que el año anterior la ruta fue en diferente orden. Salían de la playa de Papatar, pasaban por Playa Moreno, después venían al Concorde y por último iban al Farallón antes de volver, pero en esta oportunidad se hizo como en sentido contrario. Miren qué impresionante lo cristalina del agua acá en Playa Concorde. Y parte importante de la procesión es, bueno, llegar a un lugar y echarse un chapuzón. Yo creo que el día de hoy todas las aguas de Margarita están benditas. Así que un chapuzón en cualquier playita, pues te bendice, te libra de todos tus pecados y te refresca, porque de verdad que el día también está bastante caluroso. Viajeros, no quiero dejar de agradecer nuevamente a este brothercito que tenemos en la isla de Margarita, no solo por invitarnos a el Barloventeo, sino de pana por tener, si no el mejor, de los mejores restaurantes de carnes acá en Margarita, Bracerito. Quienes han visto nuestros videos de hace 2 años acá, sabrán que ya lo hemos visitado. Ayer volvimos y la calidad sigue increíble. Y nosotros felices de que pueda acompañarnos no solo allí en la casa del restaurante, sino aquí celebrando la Virgen del Valle. Gracias, hermano, por esta invitación. Tienes que ir a vivir a Margarita. Ya está hecho. Bueno, ese es el sueño de Valerie, pero el bote estaba súper full y con todo eso abrieron espacio para meter a 2 locos más. Siempre. Gracias, hermano. Donde comer 5 comen 10. Así es. Gracias, hermano. En este Barloventeo no somos 2, sino que somos muchos. ¡Locos de viaje! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños en el Valle! ¡Cumpleaños feliz! ¡Otra vez! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños en el Valle! ¡Cumpleaños feliz! Yo quiero, viajeros, que conozcan a Isaac. Él es el que nos ha estado dando todas las explicaciones, el que ha estado haciendo los cantos, literalmente el que ha estado liderando esta procesión en la lancha en la que nosotros estuvimos. Isaac, preséntate. Mira, estoy muy contento de estar aquí con los locos de viaje y ahora somos muchos, no somos 2 nada más. Mira, bienvenidos a la Bahía de Papatar, un lugar emblemático para todos los margariteños porque se hace el Barloventeo el mismo 8 de septiembre. Una veneración espectacular para la Virgen del Valle, que es para todos nosotros algo muy, muy especial, porque como verás, es un momento para encontrarnos, para compartir, para ser nosotros. Una identidad expresada aquí con esta navegación de pescadores que dedican su vida al mar y hoy todos se dedican a venerar a la Virgen María del Valle, que está aquí presente con todos nosotros. Una alegría de verdad espectacular. Isaac, ¿tú trabajas con el turismo acá en Margarita? Sí, los quiero invitar a que conozcan mucho más lo que hago. Hacemos tours por la isla de Margarita para conocer la identidad margariteña expresada pues en un día fantástico como Full Day. Tengo un tour margariteño bellísimo. Tenemos un tour por ahí en cuatrimotos. Tenemos cualquier cantidad de rutas para que la gente conozca Margarita en la esencia y pueda disfrutarla incluso comiéndose la pedacita. Isaac, ¿qué significa la Virgen del Valle para ti? Pues mira, la Virgen del Valle para mí es como una madre en el cielo que tenemos todos,
es a quien le cantamos cumpleaños el 8 de septiembre, es por quien disfrutamos, es por quien vivimos, es a quien le agradecemos todas nuestras bendiciones. Es una alegría de verdad que las personas compartan eso a nivel mundial y que desde todas partes del mundo sepa que la Virgen del Valle está desde Margarita para todo el planeta. Muchas gracias, hermano, por este día tan espectacular y que sepas que no va a ser el único recorrido que vamos a hacer contigo. Excelente. Ojalá que podamos Pues muchísimas gracias. hacer otro recorrido en los días que nos quedan. Excelente, vamos a mostrar entonces mucho más de lo que tiene la isla de Margarita para disfrutar. Gracias, hermano. Gracias. Y nos encontramos con Gabo Cárdenas. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Este es el 4º año que vengo consecutivo. ¿Y qué representa para ti este recorrido? Mira, es que es muy emocionante, porque se mezcla un poco la devoción con la euforia y un poco de frenesí y locura de todas las embarcaciones en el mar, el oleaje, el sol. A mí me parece que es muy emocionante y yo por eso quiero venir todos los años a verlo, a vivirlo y a experimentarlo. ¿Y un momento particular que hayas vivido en este recorrido? Bueno, este recorrido no sé por qué, mi lancha había como llena de gente y entró agua y agua y agua. Entonces fue particularmente un viaje húmedo, pero al fin y al cabo estamos en el mar, a la mar, entregados a lo que, ¿sabes?, la Virgen del Valle quiere darnos a nosotros. La verdad es que cada año es especial y es diferente y es mágico, y este sin duda fue un ejemplo de eso. Bueno, este es nuestro primer año, pero seguramente vendremos, porque es que es demasiado lindo, es una fiesta, se siente la fiesta, se siente la alegría. Gracias. Miren la cantidad de peñeros, la cantidad de personas que participaron en el barloventeo. ¡Qué belleza! Se siente demasiado el ambiente de fiesta. Bueno, después de un barloventeo siempre es necesario una comida en familia, con amigos, con familiares, y aquí estamos en Casa Bracerito disfrutando de una buena comida con una mesa muy grande, porque así se come, así lo dijo Jesús, así lo dijo la Virgen María, así lo dijo José, así lo dijo Salomón, así lo dijo Jehová, así lo dijeron todos. Los quiero. Esto es verdadero amor por ti. Y así, viajeros, terminamos de pasar nuestra noche ayer en Braceritos compartiendo entre amigos después de ese día tan espectacular. Siento que es una experiencia que te mueve el corazón. Yo estaba profundamente conmovida. Era como una energía que te hacía vibrar. Y sin duda no va a ser la última vez. Quiero venir casi que todos los años de ser posible. No, estoy de acuerdo. Es demasiado lindo. Siento que sí, es para los creyentes y la parte importante es celebrar a la Virgen, más que luego enrumbarse, que no vamos por allí nosotros, aunque terminamos con amigos pasándola muy muy bien. Si tienen la oportunidad de venir, si quieren hacerlo, pues la invitación es a que lo hagan. Está precioso, es muy muy especial. Y nosotros ya vamos a dar este video hasta acá. Vamos a seguir recorriendo la isla y mostrándoles todo lo que hagamos. Así que no olviden suscribirse si es la primera vez que nos están viendo, o si ven nuestros videos pero no están suscritos, y quedarse pendiente porque en los próximos días se vienen más recorridos hermosos por la perla del Caribe. Cada día tu amor me da felicidad y despiertas cosas que nunca sentí jamás. Creo que nunca entenderás lo que siento.